Tomar asiento, amados hermanos. Pienso que la alabanza es un buen tiempo para enfocarnos en el Señor. Pero es importante que no solamente cantemos por cantar, sino porque vemos y entendemos lo que está en cada una de las palabras de las canciones, las alabanzas. Antes de comenzar el mensaje de hoy, vamos a dar el espacio al Señor que tome lugar en nuestro corazón. Hemos enunciado, Padre eterno, que anhelamos sentir tu presencia. Deseamos levantar nuestras manos a ti. Anhelamos sentir tu gloria. Y más que un anhelo, Señor Jesús, necesitamos hoy que sea tu Espíritu el que hable a nuestra vida en una forma clara y concisa. Que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos para entender que más que un sentimiento o una canción, tú anhelas una relación especial con cada uno de nosotros. Y anhelas que cada uno de nosotros podamos ser miembros y amarnos los unos a los otros, como tú, Padre, has amado al Hijo, y como tú, Jesús, amas al Padre. Permítenos, Señor, en esta noche poder comprender este principio. Usa las palabras de este heraldo, que sea claro tu mensaje para tu honra y gloria en Cristo Jesús. Amén. Pero en cuanto al amor fraternal, no tienen necesidad de que nadie se les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros. Gracias. Vamos a ponerlo ahí un poquito. Ok. Esta semana, para ser exacto, el viernes, tuve una buena oportunidad práctica de poder ver cómo la palabra de Dios tiene que ser practicada en una forma personal y no nada más en una lectura. Y lo pude experimentar entendiendo lo que viví el día viernes, allí como a las 10:40 de la mañana, cuando me di cuenta en medio de el programa Regocíjate que en mi cartera había falta una tarjeta de banco, una tarjeta débito. ¿Y qué hace uno? Estamos en medio del programa. ¿Qué hacer? Dice la palabra de Dios, no estén ansiosos por nada. Y eso dice la palabra de Dios. Pero las emociones y la práctica
nos llevan ¿a qué? A empezar en una forma desesperada a buscar soluciones. Y muchas veces esas soluciones nos llevan a tomar acciones y reacciones en la cual nos hacen vivir como otras personas, menos como hijos del cielo. Dice el Señor Jesús que solamente son los gentiles los que andan preocupándose por las cosas de esta tierra, qué comerán, qué vestirán, dónde está su cuenta bancaria, en qué nivel está, lo robaron o no lo robaron. Y la pregunta que tuve que hacer a mí mismo fue la siguiente: ¿voy a permitir que ese pequeño conocimiento de que me hace falta algo en mi cartera dañe el resto de mi vida? Porque hasta ese punto, cuando yo no tenía conocimiento de eso, todo estaba muy bien. Había paz, había calma, estábamos en regocíjate. Amados hermanos, estamos aquí esta noche precisamente para poder aprender más del Señor. Y es fácil que nosotros podamos mirar la palabra de Dios y venir y estudiar. Y en Tesalonicenses hemos estado leyendo y estudiando Tesalonicenses, y es fácil poder decir, oh, es otro mensaje más, ya lo vemos aquí, ya vemos qué es lo que es un pasaje muy sencillo, y perder la importancia que lo que el Señor quiere es bajarnos a otro nivel, que es poder poner en práctica el hecho de dónde voy a colocar yo mis emociones, que son muy verdaderas, en el momento de la angustia, en el momento de la prueba. Y me di cuenta porque estaban haciendo la pregunta acerca de la identidad, y me pidieron que mirara mi tarjeta de licencia, y yo la saqué así porque tengo algo bien interesante sobre esa tarjeta, y mi tarjeta es especial porque aunque me da permiso para conducir en las carreteras de la nación, es una tarjeta que no es válida para identificarme para entrar en edificios federales. Entonces, esa tarjetica realmente no vale nada. Si quiero montarme en un avión, necesito usar un pasaporte o algo más oficial. La identidad. Una tarjeta no hace o no dice la identidad, aunque nosotros lo trabajamos de esa forma para poder hacer transacciones y esto y lo otro. La tarjeta en sí no habla de quién es Lozano o qué son las emociones o los pensamientos o los sentimientos que corren dentro de Timoteo Lozano. De la misma forma, nosotros muchas veces tenemos una identidad o una tarjeta de cristiano, pero no está hablando, no está explicando quiénes somos realmente.
Y en la carta a Tesalonicenses, el apóstol Pablo lo escribe no solamente para animar a una joven iglesia a perseverar en medio de las pruebas, sino que lo escribe también para que ellos puedan entender que tienen una nueva identidad, que ahora no están sujetos a una vida en cadena de esclavitud y el pecado, sino que hoy en día pueden vivir en una forma diferente. De hecho, el apóstol les elogia que es lo que han estado viviendo, es lo que trae para él sumo gozo a su vida. Y en el capítulo 3, esa fue la enseñanza que estuvimos viendo. El apóstol Pablo envió a Timoteo, Timoteo trae un reporte positivo, pero en medio de traer ese reporte positivo, entonces hay una preocupación que surge en la vida del apóstol y es entonces lo que él quiere que nosotros podamos aprender. En este caso dice otra vez la palabra de Dios: en cuanto al amor fraternal, no tienen necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados. Ustedes mismos fueron enseñados por Timoteo. Ustedes mismos fueron enseñados por Silas. Ustedes mismos fueron enseñados ¿por quién? Por Dios. Y esa es la diferencia. Es solamente tener una identidad, como que diga una tarjeta, esto es Timoteo Lozano, o realmente tener un conocimiento de quién es Timoteo Lozano, porque han podido tener un trato a lo largo de los años o el tiempo, una comunicación verbal, y entienden y conocen a Timoteo Lozano. De la misma forma, el tener un trato directo con Dios, una comunicación con Dios, es lo que va a marcar esa diferencia en nosotros. Por eso aquí vemos al apóstol presentando unas exhortaciones prácticas, unas exhortaciones que nos van a demostrar tres cosas. En primero, nos van a definir lo que yo digo, la marca del discípulo o la marca del creyente. Segundo, vamos a poder ver el anhelo de cada discípulo. ¿Dónde debe estar su anhelo, su corazón? Y esto es muy importante porque aquí es donde nuestras emociones empiezan a hacer que nuestra vida gire o que perdamos el norte o ya no tengamos la misma pasión, el mismo fervor de buscar a Dios como Él lo anhela y lo desea. ¿Cuántos de nosotros tenemos en nuestra mente ese versículo y lo hemos memorizado? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero a las 10:40 de la mañana, buscar a Dios no era quizá mi primer prioridad. Era buscar la tarjeta débito. Cada uno de nosotros necesitamos empezar a entender nuestra identidad y lo que Dios está pidiendo de nosotros. Y aquí entonces el apóstol dice, en cuanto al amor fraternal. Aquí vemos la marca de el discípulo. Mencioné, vamos a ver la marca del discípulo, vamos a ver el anhelo del discípulo, pero eso en última instancia nos va a hablar acerca del testimonio del discípulo.
Vamos a mirarlo un poco más de cerca. Se ve como un pasaje un poco simplístico, pero tiene una riqueza bastante grande. Vemos aquí, lo primero que el apóstol está mostrando es la palabra el amor fraternal. Amor fraternal. Inmediatamente podemos nosotros entender que el apóstol está sintiendo algo más que solamente un aprecio o un cariño hacia ciertas personas. El apóstol los está viendo como que, como hermanos, familia. Y como familia, es bien interesante porque como familia entonces nosotros empezamos a tener esos tiempos donde hay cosas que nos fascinan y hay cosas que nos estorban. Hay cosas que podemos nosotros aceptar o terminamos peleados en otras cosas. La pregunta es, ¿ese concepto de familia es solamente el concepto que quiere Dios que entendamos? ¿O qué clase de familia es a la que cada uno de nosotros hemos sido llamados? En cuanto al amor fraternal, todo comienza en familia. Todo comienza en familia. Y la pregunta entonces que pudiéramos hacer en esta tarde es la siguiente. Si todo comienza en familia, ¿quién es mi papá? Hay solamente, lamentablemente, en el ámbito espiritual, y la realidad es que hay solamente dos padres. Y Jesús dijo, no podéis servir a dos señores. Vas a amar a uno y aborrecer al otro, o vas a servir a uno y aborrecer al otro, desobedecer al otro. ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu papá? Ah, mi padre es Dios. ¿Sí? ¿Ok? Si mi papá es Dios, entonces, ¿cómo debes de estar viviendo? Como hijo de ¡ouch! Porque eso inmediatamente afecta cómo voy a responder a cada situación de la vida. Pero, hermano Timoteo, ¿y qué si le roban todo el dinero de la cuenta de banco? Y la pregunta es, ¿quién es mi papá? Si eso pasa, ¿qué importa en mi relación con papá? Mire bien, no estoy diciendo que no me pone preocupado o ansioso. Lo que estoy diciendo es que cuando yo entiendo y conozco quién es papá, no hay nada en esta tierra que debe mover mi corazón. Y es lo que el apóstol entonces está presentando aquí a los hermanos. Vemos aquí en el versículo 9, en cuanto al amor fraternal, dice, no tienen necesidad de que nadie les escriba. Y luego dice el apóstol, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros.
Es decir, que el Señor no solamente está pidiendo que haya tolerancia dentro de su cuerpo o dentro de la familia. Alguien dice por allí, tú puedes escoger a tus amigos, pero no puedes escoger a tu familia. Y entonces con los familiares tenemos que tomar un buen trago de agua para poder pasarlos a veces, ¿no? Pero, ¿qué es lo que dice el Señor? Quiero invitarles a que miremos brevemente en el libro de Mateo, capítulo 5, versículos 44. Mateo 5, 44. Y vemos la comisión de un hijo de Dios. Yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Entonces, ¿quieres verificar de quién eres hijo o quién es tu papá? Si todavía no sabes, ok, aquí hay un buen proceder. ¿Qué dice? Amen a sus enemigos y oren. ¿Dónde está tu nivel de amor? ¿Dónde está tu nivel de oración? Algo de eso estuvo compartiendo el pastor el día jueves. Pero es donde el Señor quiere que nosotros estemos. Mira lo que continúa diciendo. Porque Él o el Padre hace salir su sol sobre ¿qué? Malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hace también lo mismo los gentiles? Hasta la palabra otra vez, gentiles. Otra cosa que aprendí como definición me pareció muy curioso. Un pastor definiendo un poco la palabra gentil dice, entienda que los gentiles, como lo explica el Nuevo Testamento, son los huérfanos del universo, porque son los que han rechazado a Dios como Padre, le han dado su espalda a Dios y andan solos en el universo buscando cómo arreglar o cómo solucionar su vida y sus problemas. Y dice aquí, si saludamos solamente a los hermanos, ¿no hacen esto también los huérfanos del universo? O sea, ¿qué mérito hay? Por tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Wow. En cuanto al amor fraternal, no tienen necesidad de que nadie les escriba. Ahora, ¿dónde nace este amor? Lo vemos muy claramente como cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos, cerca ya al tiempo de ir a la cruz. En el libro de Juan, San Juan capítulo 13, San Juan capítulo 13 y el versículo 34, dice así la escritura.
Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos a los otros. Wow. Dice el Señor, en cuanto a este amor, el que nos demuestra si somos hijos o no, si somos seguidores, si Jesús es nuestro maestro o no, es el amor que se puede demostrar, el amor fraterno, el amor familiar, dice aquí. Y dice, y ustedes han sido enseñados por Dios. En esto conocerán, dice allí en San Juan 13:34. Pero en Jeremías, capítulo 31, cientos de años antes, Dios había hablado acerca de cómo Él iba a encargarse a solucionar que sus hijos, su pueblo, pudiera lograr esa imposibilidad de llegar a ser conectado, religado con el Padre Celestial. Dice así la Escritura en Jeremías 31. Y quiero comenzar leyendo el versículo 32. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. ¿Qué declara? Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces, dice el Señor, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. ¿Por qué me conocerán? Y dice allí, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Lo que hace que nosotros podemos ser familia es la sangre de Cristo Jesús. No hay otra cosa que pueda trabajar en nosotros de tal forma que tú y yo podemos ponernos de acuerdo, pero muchas veces la forma en que Timoteo se expresa quizá, o a veces algunas de sus acciones chocan con mi cultura o esto y lo otro y me ofende. Pero es la sangre, es el perdón de nuestro Señor el que resuelve esto y crea la familia de Dios. El Señor mismo dice, es el que se encarga de enseñar. Y cuando el apóstol Pablo entonces está animando a los tesalonicenses, él les está diciendo, mira, no hay mucho que yo necesite hablarles acerca de cómo ser hermanos en Cristo Jesús, porque ustedes mismos han sido enseñados de parte del cielo, han sido enseñados de parte de Dios, a amarse los unos a los otros. ¿Sabe? Y ese amor que Dios
puso en el corazón de los tesalonicenses es algo extraordinario, es algo que tiene un poder, es algo supremamente explosivo, porque si vemos en el capítulo 1 de Primera Tesalonicenses, en los versículos 6 en adelante, vemos cómo dice el apóstol, dice, ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser ejemplos para todos los creyentes en Macedonia y Acaya, porque saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado, no solo en Macedonia y Acaya, sino también por todas las partes de la fe de ustedes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. ¿Por qué? Porque dice, ellos mismos cuentan acerca de nosotros la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y nuevamente, lo que nos hace hijos no es nada más sino Cristo Jesús. No es nada más sino este sacrificio que Cristo hizo, donde Él pagó por nuestros pecados, donde Él fue el que tomó mi culpa y la llevó sobre el madero, para que hoy yo pueda ser declarado justo, pueda ser declarado un hijo de Dios. Esa es la marca del discípulo. No hay nada menos que Dios espera. Por eso nosotros pudimos ver claramente, donde la vez pasada, cuando se compartió el mensaje en Tesalonicenses, se recalcó, esta es la voluntad de Dios, su santificación. Ese es el versículo 3 del capítulo 4. Esta es la voluntad de Dios, su santificación. Es decir, que se abstengan de la inmoralidad sexual, de que cada uno sepa cómo poseer su propio cuerpo en santificación y honor, no en pasión degradante, como nuevamente los gentiles o los huérfanos del universo que no conocen a Dios. Y el jueves pasado, el pastor compartió también. Esta es la voluntad de Dios. Capítulo 5, versículo 18. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Versículo previo dice, oren sin cesar. Oren sin cesar. Amados hermanos, el Señor nos ha hablado vez tras vez tras vez. Si tú o yo no estamos respondiendo a su palabra, es importante que nosotros podamos entonces hacernos la gran pregunta, ¿quién es mi papá? Porque no podemos decir con nuestra boca que amamos a Dios, pero vivir ansiosos porque nos sobró más días que nuestra quincena. Los tesalonicenses, dice, fueron de impacto,
se convirtieron de los ídolos para servir a Dios. Y no hay tiempo para poder empezar a mirar el aspecto de la idolatría, pero si usted ha leído bien la Biblia, se da cuenta que cada vez que el Señor nos habla y nos amonesta sobre los ídolos, nos muestra claramente que idolatría es cualquier cosa que yo voy a poner antes del Señor. Oh, mi pastillita de dormir, mi trabajo, mi salario, todo eso. Es que, hermano Timoteo, tú no entiendes. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás lo viene por añadidura, porque si su Padre es el creador, dime, si tu Padre es el creador del universo, ¿qué te hace falta? Otra vaca, un toro, un carro, una casa, ¿qué te hace falta? ¿Quién es tu Padre? Porque en verdad dice el versículo 10, en verdad ustedes practican con todos los hermanos que están en Macedonia. ¿Qué practican? El amor fraternal. Pero les instamos, hermanos, que abunden en ello más y más. Que abunden en ello más y más. Quizá el mensaje este no es para muchos de ustedes que estén aquí y diga, yo ya entiendo y sé y vivo como un hijo de Dios. Y si ese es tu caso, dice la Escritura, no dejes de hacerlo. Abunda, más aún, más que ayer. Porque el problema de lo que pasó en la iglesia de Éfeso es una iglesia, vemos allí en Apocalipsis, una iglesia que luchó, que discernía quiénes eran los falsos o no, una iglesia que tenía fuerza, una iglesia que tenía pasión. Pero ¿qué sucede? Todo ese esfuerzo, el Señor mira y dice, tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Wow. Wow. ¿Quién es tu Padre? Y si lo conoces, abunda entonces más y más. Y eso nos lleva entonces a ver el anhelo que debemos de tener como discípulos de Cristo. El versículo 11, el anhelo dice, y que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila y se ocupen en sus propios asuntos y trabajen con sus manos tal como les hemos mandado. Una vida ocupada en la obra de Dios. Una vida ocupada en la obra de Dios. Es lo que debemos de anhelar. ¿Y qué implica esa vida ocupada en la obra de Dios? Regresemos un poco más y miremos nuevamente allí en el capítulo 4, miremos los primeros 8 versículos. Por lo demás, hermanos, le rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús, que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben de andar y agradar a Dios, como lo han hecho, así abunden en ello más y más.
sea, el ocuparnos va a involucrar ¿qué? Un caminar, un estilo de vida, un andar, un agradar a Dios. Va a ocupar de nosotros echarle ganas. Si ya hemos hecho, no nos quedemos ahí. Vas a abundar más y más. Hacer rebosar esa copa, si lo pudiéramos decir de otra forma. Pues ustedes saben qué preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús. ¿Qué es lo que debemos de nosotros anhelar y ocuparnos en? Número 1, la santificación. La santificación. Mira, saltémonos ahí rápidamente porque ya leímos el versículo 3 y 4, pero vamos al 6 donde dice que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto. ¿Por qué? Porque el Señor es vengador en todas las cosas. Como le dijimos antes y le advertimos solemnemente, el Señor no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Y nuevamente, el anhelo entonces que nos debe motivar en nuestra vida y nuestro caminar con Cristo debe ser esta pasión de correr hacia su santidad, de poder llegar a la estatura y a la medida de Cristo Jesús. Como dice allí en Efesios, comienza cuando nosotros nos damos cuenta que es importante que podamos nosotros no estar defraudando a nuestros hermanos. ¿En qué situaciones? Todas situaciones. En inmoralidad sexual o en qué? En deshonor o en muchas otras cosas. Hay situaciones en donde muchas veces la familiaridad hace que nosotros perdamos el respeto el uno al otro y empecemos a decir cosas que lastiman o hieren a nuestro hermano. Y aún en esas cosas mínimas, el Señor nos está pidiendo que seamos honrados, que seamos honestos, que nos abstengamos de esto. Otra escritura nos habla acerca de los chistes groseros, nos habla acerca de la mentira, nos habla acerca de tantas cosas. Ocuparnos entonces en esto va a producir que nosotros podamos tener una vida tranquila en medio de un mundo o una sociedad que está continuamente temblando y cambiando y moviendo. Pero también nos insta entonces aquí el apóstol. Nos insta a que podamos nosotros ocupar nuestras manitos. Trabajen con sus manos. Hay acción. El Señor quiere que nosotros podamos entender, y parte de lo que en algunos tiempos atrás llevó a personas a abrir una nueva secta fue precisamente eso. El Señor ya viene mañana. Entonces, ¿qué? Liquidaron todo, salieron corriendo a una montaña vestidos de blanco. Fue como en 1914 o algo así, vestidos de blanco, y allá en San Diego estaban esperando la venida del Señor. Pero, ¿qué es lo que Dios quiere? Mientras esperamos su venida, tenemos que ocuparnos. Buen himno, anhelo trabajar por el Señor. Muchos de nosotros nos ponemos a pensar en eso,
en la viña del Señor. ¿Qué es una viña? ¿Qué es un viñedo? Para muchos de nosotros no tenemos ni idea lo que ocupa cuidar de una viña. Pero ocupa mucha destreza estar cortando, limpiando, ayudando. O sea, hay una actividad. Y ese anhelo entonces es el que debe de andar en nosotros. Mi pregunta entonces es, en los próximos días, cuando está haciendo la calor más grande, ¿qué estarás haciendo en la viña del Señor? Anhelo ser obrero de valor, tirado en una playa, oh Señor. Deja que el agua me refresque y que el sol me dore. ¿Ah? ¿Sí? No. Ay. ¿En las playas del Señor? No. Vámonos a la viña del Señor, amados hermanos. Busca qué hacer este verano. Comience por allí. Señor, si tú eres mi padre y yo soy tu hijo, dame qué hacer. Dame qué hacer. Busca qué hacer. Si no tienes idea qué hacer, yo estoy seguro que la hermana Charene tiene unas buenas sugerencias. El pastor Misael, el pastor Ricardo tiene muy buenas sugerencias de qué se puede hacer. Pero hay muchas cosas que hacer en la viña del Señor. El Hijo de Dios anhela entonces trabajar con sus manos en la viña del Señor. Dice ahí también ocupado en sus propios asuntos, y muchas veces eso es importante porque a veces nos ocupamos nada más en los asuntos de ver qué es lo que alguien no está haciendo para yo entonces ser el supervisor y decirle cómo debe de vivir su vida. Pero mira lo que continúa diciendo la escritura ahí en el versículo 8 y me fascina porque si nosotros estamos viviendo en esto de deshonrar, de no buscar la santificación, mira lo que dice la palabra, dice, el Señor es el vengador de todos los asuntos. Sepa que va a venir entonces un juicio. Pero segundo dice también que el Señor tiene un llamado para nosotros, no a impureza, sino a santificación. Pero tercero dice una amonestación. Por tanto, el que rechaza esto, dice, no me está rechazando a mí, no está rechazando a Pablo, no está rechazando la congre, sino dice, está rechazando al mismísimo Padre Celestial, al Espíritu Santo, a la Trinidad. Es una ofensa directa a Dios. Y en Corintios vemos lo que el Señor dice acerca de aquel que intenta, usar su cuerpo de otra forma que no es ser el templo del Espíritu Santo. El apóstol dijo a los corintios, el Señor se encargará de destruirte. Él mismo lo hará. Y por eso se nos insta a trabajar por el Señor, amar al Señor, a buscar su santidad. En último lugar, podemos ver entonces el resultado del discípulo es que va a fluir entonces en una forma natural un testimonio, un fruto. Vemos aquí en el versículo 12, dice así, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada.
Es decir, que aquí podemos ver que el Señor está anhelando que la familia de Dios, la iglesia, el cuerpo de Dios, esté funcionando de tal forma que es como un faro que está enviando luz a un mundo en oscuridad. Y cuando nosotros estamos obedeciendo y viviendo de la forma en que Dios nos está llamando, dice entonces que los de afuera se darán cuenta. El mundo está supliendo para ti o tú estás supliendo hacia el mundo. Me explico. Todos nosotros vivimos en esta atmósfera, en este ambiente, y somos afectados de muchas formas. Y todos nosotros estamos cursando diferentes situaciones y problemáticas. Muchos de nosotros tenemos necesidad emocional. Muchos de nosotros tenemos necesidades físicas. Muchos de nosotros estamos luchando con poder tener suficientemente fe en quién es Dios. Y en medio de esas dificultades y situaciones, es mucho más fácil depender de lo que el mundo puede ofrecer. Es mucho más fácil levantar una tarjeta de plástico y decir, oh, en 60, en 90 días ya tendré resuelto el problema, que ir de rodillas a hablar con papá. Es mucho más fácil ir con el psicólogo que ir con papá. La pregunta entonces es, ¿qué es lo que estamos siendo? ¿Somos luz o las tinieblas están inundando nuestra vida? Y esa pregunta se resuelve fácilmente cuando entendemos quién es mi Padre. Porque ya no, el problema no es qué estoy sintiendo. El problema es entendiendo quién es mi Padre. Y cuando tú conoces a tu Padre, ya no hay problema. Porque Él ha prometido encargarse de ti. Vamos a orar. Amado Padre, Señor Celestial, yo oro, Señor, que nuevamente tú puedas tocar nuestra vida de tal forma en que seamos sensibles a tu voz. Y si tú nos estás hablando a hacer cambios radicales, que tengamos la fortaleza de tomar esas decisiones
para vivir una vida radicalmente celestial. Oro, Señor Jesús, que si hemos estado vacilando, hemos estado poniendo nuestra confianza en cualquier cosa que no es Cristo, oro, Señor, que destruyas ese ídolo. Padre, destruya cualquier cosa que se está colocando entre mi relación de conocerte y de poder confiar en ti. Permite, Señor, que yo pueda decir que tú eres mi Padre. Permita, Señor, que yo pueda confiar plenamente en ti. Que pueda decir, el día que temo, confiaré en el Señor. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová. Que estas escrituras sean vida. Que estas escrituras sean transformadoras. Y que yo pueda vivir para tu honra y para tu gloria. Que cada momento, cada situación sea un momento de gloria para ti, Señor. Que cada prueba, cada dificultad sea una experiencia más donde podemos ver la gloria de Dios. Que tú, Señor Jesús, nos ayudes a entender y a ver, así como le dijiste a María y Marta, no te he dicho que si creéis, veréis la gloria de Dios. Que podamos, Señor, tener esa fe, que podamos, Señor, creer quién tú eres y que podamos ver tu gloria. Y que tu gloria, que tu obra, Señor, sea la que brille a través de este vaso frágil, que sea una luminaria, Señor, para que muchas personas puedan también conocer quién es el Dios de los cielos. Señor Jesús, vivimos en un tiempo donde está bajo ataque la familia, nuestros hijos, está bajo ataque tantas cosas. Pero en última instancia, nosotros podemos confiar que el Rey de Reyes es el vencedor y que aunque la novia esté bajo ataque y aunque la novia quieran secuestrarla o destruirla, Cristo ya la ha comprado, la ha redimido, la ha salvado y está santificándola para presentarla un día próximo al Padre, una novia sin mancha ni arruga, en vestiduras blancas, lavada por la sangre y la palabra. Gracias, Señor, porque podemos acudir a ti. Así es, Señor, que yo oro también, que tu palabra no solamente quede aquí en este momento, sino que tu palabra, Señor, produzca frutos de arrepentimiento, que produzca frutos para tu honra y gloria, y que podamos, Señor, mirar atrás y ver
un 2023 como un año de victoria, un año de cambio, un año en el cual hemos podido salir de una pandemia, pero salir fortalecidos, salir más cerca de ti, más confiados en ti, pero salir viendo tu gloria y muchas personas llegando también a ese gran conocimiento de tu salvación. Permite, Señor, que este verano podamos trabajar para ti, que al finalizar los próximos días de verano podamos, Señor, nuevamente reunirnos y regocijarnos, porque tú, oh Dios, eres quien produces fruto de bendición. Gracias, Señor, por los que están aquí. Gracias, Señor, porque podemos expresar tu palabra. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.